Vamos a orar, mis hermanos, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por las bendiciones que en todo momento nos concedes. Ahora, Padre, te pedimos que tú bendigas, mi Dios, este tiempo también, al hablarnos tú, Señor, con tu palabra, a nuestros corazones. Enséñanos, mi Dios, a valorar, a atesorar, mi Dios. Gracias te damos entonces por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, por favor, mis hermanos. Y quiero abrir un paréntesis antes de... No sé si ya notó algo usted, ¿verdad? Así que creo que es importante considerar, hermanos, seguir dando gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos concede ya como iglesia, tener nuestro piano. Y no sé, por ahí de repente me preguntaban si había duda, alardear y decir de otra forma, pero sí para que sepamos, hermanos, que la fuente de bendición, la forma en la que Dios nos bendijo, fue a través de nuestra hermana Martita. Entonces fue quien en su corazón, hermanos, dispuso esto. Así que terminamos siendo bendecidos por Dios nuevamente nosotros. Así que sí es importante, hermanos, que sigamos ahora con lo que sí, porque pues ya una vez restaurado y tratado, vamos a tener piano nuevamente. Ahora será el piano de Oreb. Bueno, para la honra y gloria del Señor también esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar, hermanos, de lleno a lo que nos toca en este día, hermanos. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este es el paralelo, hermanos, en Proverbios 31, ¿verdad? De la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y a veces los hombres nos agarrábamos de ese, porque pues no, mi esposa, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Dios también tiene para el hombre. Los proclaman ser. Y la pregunta es, ¿el hombre de verdad quién lo hallará? ¿Dónde está ese hombre de verdad? Y entonces entramos en la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero el hombre de verdad. Nuevamente, hermanos, también preguntamos esto. Fíjense que el día del papá, secularmente, pues es muy reconocido. Incluso usted podrá ver en las redes sociales la cantidad de chistes que se hacen, ¿verdad? Del señor que se asoma temprano y la mesa vacía y se estaba viendo las sorpresas si había. Pero algo interesante, hermanos, que para nosotros como cristianos, reconocer, hermanos, la pieza tan increíble que Dios creó al llamarlo papá en nuestras vidas. Y no, hermanos, no existe un hombre perfecto, pero sí podemos decir, hermanos, no estoy hablando de nuestro Padre Celestial, pero humanamente, carnalmente, podemos decir esto. En la tierra solo existe uno que es el mejor papá de todos. ¿Sabe cuál es? A ver, dígalo fuerte. Mi papá. Mi papá. Ese es el mejor papá. Y porque, hermanos, no podemos negar que Dios no se equivocó. Desgraciadamente, hermanos, el pensamiento que hoy le está dando mucho que desear al razonamiento de la humanidad ha hecho decrecer la importancia del varón. Terrible. Porque hoy en día, si se es varón, hermanos, hay un término que se cataloga como masculinidad tóxica. Si usted es hombre, en automático trae masculinidad tóxica por ser hombre. Y de repente, hermanos, el objetivo es poder hacer menos a los hombres. Y eso es lo que se está propagando, hermanos, en las redes sociales. Que nosotros venimos de una generación un poco más congruente. Se nos hace raro, pero la generación no. No. Y entonces de repente llega el varón, ya con la ceja delineada, con la cutícula recortada de las manos, ¿verdad? Para mí, hermanos, encontrarme con duras era sinónimo de un hombre de trabajo, de un hombre fuerte, de un hombre que trabaja. Pero hoy el objetivo es que
No se hace. Ya el hombre ya no es proveedor hasta las canciones, ¿verdad? Las mujeres facturan y, o sea, ¿está mal eso? No, o sea, ¿cuál es el problema? Que se está descontextualizando todo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al comportamiento del hombre? Por lo menos el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, da un consejo al varón. Dice, por varonilmente. O sea que si yo soy varón, mi comportamiento debe ser como varón. No tengo por qué sacar mi lado femenino. Sí, somos sensibles los hombres, claro que sí. Demasiado. Y yo le digo, su hermano, una exigencia: seamos sensibles al dolor ajeno, al sentimiento de nuestra esposa, las crisis emocionales de nuestros hijos, sí lo son. Pero como se ha derivado al hombre, hermanos, a nivel sociedad, el hombre tiene prohibido ser, porque el hombre no llora, el hombre tiene que aguantar, el hombre tiene que soportar todo. Y de repente, hermanos, se creó esa escuela de que el papá o el esposo era duro, era frío, era solitario, era callado. Pero detrás de todo eso, hermanos, sí había escondido temor, sí había escondido dolor, sí había escondido pena, sí había escondidas lágrimas. Me decía una hermana, ¿verdad? Es que yo no lo veo llorar. Yo, porque precisamente es lo que hace, evitar que lo vean llorar. Pero le aseguro que sí llora. Le aseguro que su papá sí lloró. Le aseguro que su esposo sí llora. Porque Dios nos hizo con esa sensibilidad. Pero el problema, hermanos, es que no se trata de no hacerlo, sino de poder entender lo que Pablo nos dice al comportarnos varonilmente. Esto establece dos cosas: o eres varón o eres mujer. No hay cosas intermedias. Digo cosas porque no existe otro término. Eres hombre o mujer. Punto. Dice varonilmente. Aquí nos dice algo, nuevamente Proverbios: la mujer virtuosa y el hombre de verdad. Cada uno, cada pieza en su lugar. ¿Y sabe qué? Providencialmente, esto es hora de Dios. Nos encontramos con que la mujer virtuosa sí se encuentra con el hombre de verdad. ¿Sabe cómo lo llamamos? Papá y mamá. Así Dios es sabio. Y Dios puso en el camino de usted a un hombre tal vez diferente, con pensamientos completamente distintos, pero que fue usado por Dios para que usted estemos aquí. Entonces, hermanos, nos encontramos con que el hombre de verdad, vamos a ver muchos pasajes, pero este versículo, hermanos, no lo pierdan, es clave. Porque tal vez el hombre de verdad ha estado caminando junto a nosotros y no lo hemos visto. Algunos hasta muy tarde, algunos a la edad que nos corresponde. Yo recuerdo que de niño le preguntaba a mi mamá, ¿por qué mi papá no está todo el día en casa? Solo me decía, tiene que trabajar. Porque a mí me gustaba sacar mi juguete y pedía eso. De repente llegan mis hijos, ¿verdad? Papá, ¿tienes tiempo para jugar? Y la verdad, yo, ya ve que yo sí soy bien chillón y recuerdo cuando yo le decía eso a mi mamá: ¿tendrá tiempo mi papá de jugar? Y de niño no lo entendía, hasta ahorita que estoy viviendo esta etapa, estos zapatos, y le digo, qué complicado es. Necesitamos unas 3 horas al día para que pueda estar con mis hijos un poco más. Pero Dios ha establecido su voluntad perfecta. Y creo que entre su sabiduría, hermanos, nos está enseñando a valorar, a agradecer, a mirar de una perspectiva diferente al que en casa llamamos papá, o en su defecto, hermana, esposo. Porque Dios sigue haciendo las cosas bien. No, hermanos, no se trata de comparar tu papá a mi papá. Los niños siempre tienen la tendencia, ¿verdad? Y siempre terminan ganando porque el mejor de todos resulta que es su papá. Lo mismo nosotros, ¿quién es el mejor? Por eso es la pregunta obligada. El mejor de todos ha sido mi papá. Pero esto es interesante porque vamos a ver lo que la Biblia nos da, hermanos, con respecto a esto. Así que quiero pedirle que abra su Biblia sin perder Proverbios en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 14.
y versículo 21. Mateo 2, 14 y 21. Solo indique que tiene la cita, déjeme leerlo en voz alta. Cuando usted tenga la cita, por favor, me indica con un amén. Ok. Versículo 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Número 1, hermanos, para poder vivir nosotros honrando de corazón, consideremos el ejemplo de José. El ejemplo de José. Tenemos en este varón, hermanos, algo interesante, no solamente porque a él le haya dado la tarea el Señor de recibir en el seno de su familia al Señor Jesús, sino porque toma en serio la responsabilidad del hogar. Así que lo que hace, hermanos, José es esforzarse, trabajar, pero ser íntegro. Hablamos de José, hermanos, y todas las descripciones que tenemos, hermanos, de José, es que era un hombre auténtico, un hombre de verdad. Y de repente, hermanos, en el momento del desposorio, recordemos esto, el desposorio no es un periodo de noviazgo. Por ahí algunos dicen que el desposorio es el periodo como el noviazgo hoy en día, no es así. En el desposorio ellos ya se consideraban casados, solo que ella vivía en su casa y él en su casa, pero ellos ya estaban formal y legalmente casados. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que en el periodo del desposorio, pues María le dice, estoy embarazada. Entonces, lo que ocurría aquí por ley, hermanos, es que a la mujer, en este caso, ella se tomaría que fue la infiel, tendrían que sacarla y apedrearla por el pecado de adulterio. Si fuera noviazgo no sería así, pero esa sería la condición. ¿Y sabe qué es lo que hizo José? José decide huir. Mateo dice que no quería infamarla. Así que esta parte es interesante. ¿Por qué? Porque al huir él, hermanos, todo el mundo lo que iba a decir es, él la dejó embarazada y huyó. Entonces, ¿el culpable quién es? José. Entonces, realmente estamos viendo que José estaba cuidando la vida de María. Para José la vida, la integridad de María, hermanos, lo valía todo, aún cuando todos se iban a volver en contra de él. Pero él decidió, hermanos, actuar con amor a su esposa, cuidando. Le dolió tal vez, ¿por qué? Porque hasta que Dios le revela en sueño lo que había, realmente él entiende. Pero mientras, aún en eso, el amor de este hombre por su esposa queda claro. Así que esa es nuestra responsabilidad, hermanos varones. Nuestra mente, nuestra forma de pensar no es igual al de nuestra esposa. Es más, de hecho, yo no encuentro ningún versículo en la Biblia donde diga, entiende a tu esposa. Pero encuentro a su esposa. Cuando las cosas no salgan como esperamos, hermanos, quédese. Guarde silencio, sea prudente. No es igual. Fíjense, hermanos, estaba viendo ahorita, bueno, ahorita no, en la semana un documental interesante de una persona que dice que hoy en día con esas loqueras de la ideología y la igualdad de géneros, ya es legal poder pegarle a una mujer. ¿Por qué? Porque ya hay igualdad. Hace años el hombre que le pegaba a la esposa, a la mujer y la mandaba al hospital era cárcel segura. Pero hoy en día hasta en las competencias de pelea de esas de MMA en jaulas, pues hay un hombre, aunque mutilado, sigue siendo hombre, peleando contra una mujer y mandó a una mujer al hospital, le pusieron 14 grapas en el cráneo. ¿Y qué sabe qué pasó? Cobró millones de dólares esta persona. Porque ya es legal. O sea, el principio que tiene José es, ¿cómo voy a hacer algo que va a lastimar o poner en peligro la vida de una mujer, la vida de mi esposa? Ese es el hombre de verdad. El que se enfoca en saber su lugar. Hermanos, sí, los hombres tenemos más fuerza, tal vez física, aguante de dolor, ¿no? Yo sé que las mujeres tienen 3, 4 veces más resistencia al dolor. Si se da cuenta, somos complemento, el hombre de verdad y la mujer virtuosa. Entonces sí hay algo muy interesante en el plan de Dios al poner un hombre y una mujer. Y es que esto termina siendo bendecido, no al revés. José recibe una consigna, te voy a entregar una familia, le dice Dios, ahora quiero que tú la cuides. ¿Y sabe qué hizo José? Dios le habla, ¿sabes qué? La vida del niño peligra, tienes que huir. Y no tomó al niño y dejó a la mamá,
Tomó a la mamá y tomó al hijo y salió y fue a buscar, hermanos, un lugar seguro para su familia. Ahora, hermanos, como hombres, a veces somos bruscos al hablar. Somos torpes. Algunos no sabemos ser románticos, pero sí estamos en casa, miramos a nuestra esposa. Yo me he propuesto todos los días, hermanos, decirle a mi esposa, me gustas mucho, te ves bien bonita. Esa parte, hermanos, es mi tarea como esposo. El poder en casa dar esa seguridad, brindar esa seguridad. Y me conmueve mucho escuchar a mi esposa cuando tengo que estar fuera a la hora de la noche en alguna visita o algo así, decir, ponle seguro, pon candado, porque si no estás me siento insegura. Y entonces es interesante, por lo menos para mí, hermanos, no solo como halago, sino porque está reconociendo mi lugar en casa. Yo voy a brindar seguridad. Y le soy sincero, a veces también los esposos tenemos miedo, pero tenemos el deber de mirar a nuestra esposa y mirar a nuestros hijos y ser símbolo de protección. José tomó a la esposa, tomó al niño y tuvo que ser valiente aun cuando él sabía que tal vez no tenía idea a dónde, pero salir porque va a cuidar a su familia. Hombre de verdad. José es un gran ejemplo para nosotros al cuidar, al mirar y proteger a nuestra familia. Así que, ¿de qué manera nosotros podemos vivir honrando de corazón, sabiendo, hermanos, que nuestro esfuerzo es genuino? Así bien, decían mis hermanas ahorita, ¿verdad? Mi hermana Laura, qué difícil, le pusieron una oración así, ¿verdad? Cuando el papá no está, cuando el papá ya partió, cuando solo recordamos o cuando no lo tenemos cerca. Pudiéramos pensar, hermanos, en todo lo condicionante que como papá tuvo o como esposo se tuvo. Sin embargo, hermanos, el hecho de que Dios lo haya puesto allí, aún con regaños, aún con correcciones, aún con frialdad en el corazón, no sé cómo le haya tocado a usted, tuvo un papá imperfecto, un varón en casa imperfecto, pero tuvo un varón en casa que debía por lo menos, o debemos tomar el ejemplo de José, cuidar de la esposa y cuidar de los hijos. Así que no le temas a ser romántico, hermano varón. Si se encuentra usted al tipo de las flores, cómprele una que lo vean en la calle con una rosa. No sabemos a quién se la va a llevar, a su esposa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuide el corazón de su esposa. Hágala sentir segura. Hágala sentir a los hijos. Puedes imitar mi ejemplo. ¿Por qué? Un papá que le grita a la esposa va a engendrar un hijo que le va a gritar a la mamá. No sé si usted se ha fijado en esa cadenita. No gritemos, no levantemos la voz. Yo siempre digo, estamos juntitos, no se trata de gritar, te oigo perfectamente. Nos oímos, bueno, mi esposa y yo no acostumbramos a gritarnos, pero siempre es el consejo que damos, ¿verdad? Si estamos juntos, para que gritamos, consejo, si usted empieza a gritar, ya perdió la discusión. Así. Entonces, no se trata de imponernos, se trata de cuidar, de ser parte. El hombre de verdad verá por la esposa, verá por los hijos y hará lo que Dios le dice. Dios le dijo, sal, cuida a su hijo, él es el hijo. Tristemente, hoy en día se ha hecho mucho, y vuelvo a insistir en lo que veo. Un papá, creo que fue en Yucatán, se divorciaron y el esposo y la esposa, ¿verdad?, se peleaban la custodia legalmente y se dictó todo. Quien cuidaba bien al niño era el papá y la mamá sí tenía mucha cuestión de agresión, de violencia contra la integridad del niño, pero sabe que no por ley el niño tiene que estar con la mamá. El niño estaba llorando desesperado porque lo separaban de su papá. La ley fue determinante. Y hay que aclarar algo, hermanos, sin que suene ofensivo, pero no todo papá es malo. Toda mamá es buena. Tenemos que aprender a cumplir y honrar esa parte. Yo sé, hermanos, que nosotros podemos pensar en el esfuerzo de nuestro papá, por lo menos ahorita, ya que somos adultos, somos jóvenes, hay adolescentes, y podamos atesorar lo que está haciendo nuestro papá.
Jesús es un buen ejemplo para eso. Número 2, hermanos, vamos al Evangelio de Marcos, ayer adelantito, capítulo 15. Versículo 21. Déjeme leerlo en voz alta, solo indíqueme que lo tiene. Bueno, dice Marcos 15, 21. Y llegaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Número 2, hermanos, el legado del encuentro con Dios. Dejar una marca, hermanos, de testimonio en nuestro hogar. Ahora, tenemos aquí la historia, hermanos, de Simón de Cirene. Y sabe usted que no se nos dice mucho de este hombre, pero sí se nos dice algo bien interesante, hermanos. Por lo menos si usted compara Romanos 16, 13, sabrá el peso importante que tuvo la vida de este hombre. Este hombre, hermanos, se acercó. Había de regreso, hermanos, a su casa, del trabajo, una procesión interesante. Cuando él se acerca, resulta que era Jesús, el rey de los judíos, que iba pasando en medio con una cruz cargada, coronado de espinas y totalmente desfigurado por los latigazos. Y él se acerca a mirar, de chismoso como quiera, pero él estaba ahí viendo, y entonces lo ve la guardia romana, hermanos, los provincianos que llevaban al Señor Jesús. Y la gente que estaba allí señalaron a Simón. Lo obligaron a llevar la cruz. Tú, ven, déjalo que está, no nos importa, es ley. El romano dando órdenes, era ley. Así que vas a cargar la cruz. Hermanos, entonces en ese momento Simón tiene un acercamiento con Jesús al punto de tener que acercarse, de tener que tocarlo, de sentir la cruz de un inocente y cargarla en su propia espalda, sabiendo que Jesús no se iba a detener y iba a caminar. ¿Qué impacto tuvo, hermanos, su encuentro con Jesús? Al punto, cuando leemos Romanos capítulo 16, se menciona, hermanos, que estos dos jóvenes, Alejandro y Rufo, fueron colaboradores de Pablo en las misiones. No se sabe, hermanos, cómo fue que estos dos jóvenes llegaron al Evangelio. Sí se sabe. Simón de Cirene, su papá, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y sabe qué resulta? Que sus hijos misioneros. Hermanos, si usted no ama a Jesús, sus hijos no amarán a Jesús. Si sus hijos no lo ven leyendo la Biblia, ellos no agarrarán la Biblia. Si no ejercemos disciplina, hermanos, no es condenatoria la chancla ni el cinturón, hermanos. De verdad, yo así crecí, yo uso cinturón, no lo veo y me pongo a llorar. ¿Verdad? No que fuera, dijera, está, parece perro bañado, está tiemble y tiemble porque ve un cinturón. Y está temblando, ¿por qué? Porque está tomado. No es así, no es así. Hermanos, tenemos mucho legado de una buena disciplina. Y entonces, hermanos, comenzamos a ejercer, hermanos, lineamientos para el futuro de nuestros hijos. La primera Biblia que yo tuve, hermanos, en mi mano, la Biblia que utilizaba a mi papá. Me dieron un montón de Biblias, ¿verdad? 4 o 5 Biblias ahí. Escoge una, me dijeron mi papá y mi mamá. Inmediatamente yo vi la que me llamó la atención porque tenía como brillitos de la percalina con la que estaba forrada y dije, esa. Y mi mamá volteó a ver a mi papá y mi papá dijo, pues ya qué, ¿verdad? Y la agarré, resultaba que era la Biblia de mi papá. Era la Biblia de mi papá. Mi mamá solo me decía, siempre me decía, hijo, no tenemos, decía, no nos van a heredar dinero, decía lo que estábamos escuchando. ¿Verdad? Mi papá decía, no tengo dinero, hijo, yo no te voy a heredar. Pero pusieron una Biblia en mis manos. Solo me decían, te vamos a heredar el Evangelio y el esfuerzo de que saques una carrera, hijo. Pero esa parte, hermanos, de importancia que le damos a la palabra de Dios, marca mucho. ¿Sabe qué? Porque aquí, hermanos, tenemos papás. Papás, ¿cuántos de nosotros realmente le dedicamos tiempo a nuestra vida devocional? Evidentemente en casa. Que mi esposa está segura porque tiene un esposo que ora. Un esposo que ora por ella. Un esposo que la cuida. Un esposo que le da ejemplo a los hijos.
Y que es un esposo que sabe dar órdenes, que sabe dar indicaciones, porque él mismo ha aprendido a bajar la cabeza, doblar las rodillas y decir, Señor, se haga tu voluntad. O sea, no se habla, hermanos, en la Biblia de que como soy el hombre, aquí mis chicharrones truenan. No. Se habla de un hombre que se sabe sujetar a Dios. Y un hombre que se sabe sujetar a Dios podrá impactar su casa y podrá bendecir y cuidar y amar y proteger y proveer. Y ser un ejemplo. Porque nos damos cuenta, bueno, de niños no sé, ¿verdad? Como veíamos a nuestros papás. De repente uno como necio de niño ve una película de terror en la noche, ¿verdad? Y yo apagar las luces. Yo recuerdo perfectamente que mi papá y mi mamá y se podían meter. ¿Por qué? Porque estaba mi papá. Así que cuidado con los monstruos de la noche, porque estaba mi papá, ¿verdad? Así que ese tipo de seguridad que le brindamos a los niños puede ser la misma seguridad que brindamos a nuestros hijos adolescentes. Puedes confiar en mí. A nuestros hijos jóvenes te voy a decir cómo hacer las cosas. El corazón de nuestra esposa. Eso es lo que nos toca, hermanos. Tomar un ejemplo como José, que cuidó de su familia. Tomar el ejemplo de Simón, que legó, hermanos, a su hogar a Jesucristo. Y número 3, hermanos, vamos por favor al libro de Proverbios capítulo 31. Sí, el proverbio de la mujer. Vamos a Proverbios 31, por favor. Versículos 11 y 12. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Voy a leerlo en voz alta. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y número 3, hermanos, la honra en casa. La honra más grande, hermanos, es el hogar. Ahora, yo sé, hermanos, que somos completamente diferentes. El hombre y la mujer no pensamos igual. Vemos los colores diferentes. Ahora, hay un video así que tarda segundos. Si me quiere ayudar, hermana Moni, que deja en claro lo que estamos viendo ahorita. Usted lo va a ver, hermanos. Solo observe lo que ocurre allí para que podamos confirmar algo interesante. Шага, марш! Левый, левый, раз, два, три. Левый, левый, поставить, смотря. Левый, левый, раз, два, три. Левый, левый, раз, два, три. Левый, запомните. Левый, левый, раз, два, три. И все плохо, надо сказать. Левый, левый, раз, два, три. Левый, левый, раз, два, три, а успевай. Левый, левый, раз, два, три. Попался плохо. На месте. Стой, раз, два. Sencillo. Los hombres y las mujeres somos completamente diferentes. ¿Sí se da cuenta? Ahora pudiéramos decir, es que los niños lo están haciendo mal. No, son varones y entendemos las cosas al revés. A veces esta es la dificultad en el hogar, esposo, esposa, ¿verdad? Es que no haces las cosas como yo quiero. O sea, yo sí soy de cuando me dice mi esposa, ¿verdad? Me pide, ve a la tienda por esto, le digo, dame una lista, ¿verdad? A mí sí, y dame detalle, ¿verdad? O sea, voy a traer huevo, ¿cuánto? Y si además, ¿cuánto? Si del rojo o del blanco. Porque si me dicen pon huevo, llego allá y es un caos, ¿verdad? ¿De cuál le llevo? O sea, siempre, ¿verdad? Trae una fruta, una papaya. Pues resulta que hay un chorro de papaya mamey, papaya maradol. ¿De cuál llevo? Y yo cuando vamos y la veo a ella, ya sabe, yo llevo lista y ella no, ella todo lo lleva aquí. ¿Por qué? Porque ustedes como mujeres son diferentes. No, de izquierda a derecha, izquierda, les traduzco, ¿verdad? Del alemán. No sé qué idioma sea, pero ese era el punto. Y uno como hombre, hermanos, lo vemos así. Una de las quejas que siempre escucho en consejería, hermanos, es que
Dice la esposa, no me entiende. Es que no hace las cosas como yo espero. No agarra la onda. Hermana, no la vamos a agarrar. Somos hombres. Tenemos que aprender ambos a ser sabios y prudentes en nuestra relación. Ahora, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo Proverbios? Esto me llama la atención porque es el proverbio de la mujer. ¿Y sabe cuál es una de las acciones que le corresponde a mi hermana, esposa? Cuidar del corazón del hombre. El hombre puede recibir elogios en su trabajo, en todo lugar. Pero si en casa, hermanos, es herido, va usted a marcar siempre el corazón de un hombre. ¿Quiere herir a un hombre, hermanos? Humíllelo en casa. Quítele la dignidad de esposo, de hombre o de papá, y usted se encontrará con un hombre lastimado. No importa si en el trabajo le dan una medalla de honor, porque la honra más grande se recibe en casa. Y lo que está diciéndonos aquí la Biblia en el proverbio de la mujer, hermanos, dice, el corazón de su marido puede estar confiado en su esposa. No hay, hermanos, nadie más que pueda herir el corazón de un hombre como su esposa. Por algo la Biblia nos dice aquí que se tiene que hacer. El hombre va a cometer muchos errores, el papá va a cometer muchos errores, pero no seamos duros, porque también tiene corazón, también tiene alma. Y como vimos al principio, hermanos, tal vez usted no le vea llorar, pero sí le duele en el corazón. El hecho de que usted como esposa pueda mostrar que sabe honrar a su esposo, le dará la pauta a los hijos de cómo tratarlo. Si usted, hermano, hermana, mejor dicho, o hijos, no cuidamos esa parte que se llama dignidad en el varón de la casa, hermanos, vamos a crear un corazón más todavía frío, todavía. Así que aquí hay algo interesante, un corazón que ha sido confiado en las manos de una esposa, hermanos, que es el del varón, lleva una responsabilidad increíble. Siempre le digo, hermanos, no salga sin decirle a su esposa, te ves bonita. Pero hermana, usted también tiene que aprender a decirle eso al esposo. Hijos, aprendamos a decirle eso al papá. De verdad, hermanos, que cuando nuestra esposa, los hijos hacen ese tipo de halagos, el corazón está pleno. O sea, no necesito. Por ahí hubo en la semana un comparativo y algunos varones, a ver cuál de veras es el que está allí. La célula roja lo va a entender, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y pues Chayanne estuvo en la célula roja, a ver si de veras, ¿verdad? Están los varones, tenía una bolita aquí Chayanne ahí, y todos agarramos la pancita, está la bolita. A ver si de veras Chayanne puede contra la célula roja, ¿verdad? Pero es interesante ver eso. Diga también a su esposo eso. También necesitamos oír que le gustamos a la esposa. También necesitamos oír que nos vemos guapos. También necesitamos oír que hicimos bien las cosas. También necesitamos ser abrazados. También necesitamos, hermanos, cariño. No porque es el papá y se tiene que aguantar, sino porque el papá nos está dando mucho más de lo que nos podemos imaginar. Tener una mamá segura en casa significa que el esposo está haciendo bien su trabajo. Tener hijos buscando al Señor significa que se está haciendo bien el trabajo. No caigamos en el error del desafío, ¿verdad? Es que cuando te enojas vuelves tóxico. Estamos enojados, somos diferentes, pero tengamos templanza todos. Ahora mire lo que sigue abajo, y esto ya es el colva. Dice, le da ella bien a su esposo. Ella le da bien, no que le dé bien, no. Ella sabe dar bien
a su esposo y no mal. ¿Cuándo? ¿El día del Padre? Todos los días de su vida. Hermanos, vamos a romper esa estatua que hemos construido del papá fuerte y todo, y pongamos la realidad. Porque no existe un monumento de piedra o de mármol que sea el papá, sino que está la figura de un hombre de carne y hueso, con errores, con fallas, con temores, con miedo, con lágrimas, que tal vez está haciendo un esfuerzo por cuidar a la familia, que tal vez está haciendo un esfuerzo, hermanos, por dejar un legado, pero que es un corazón sensible, que requiere que su hogar le dé la honra también, y que él pueda llegar a casa, estar entre su casa y saber que para su esposa es el hombre indicado. Y que para la hija, para el hijo, para los hijos, que Superman, ni que Goku, ni que nada. Mi papá es el hombre dado por Dios para bendición de mi hogar. Así que, hermanos, tengamos presente esto. Si hay una tarea para nosotros, seamos hijos, todos somos hijos. Seamos la esposa, seamos sobrinos, no sé, aprendamos a honrar de corazón. Esposos, tenemos por lo menos 2 ejemplos hoy para cumplir con nuestra responsabilidad. Pero de todas formas, en todo lo que sea, no dejemos de orar por los papás, hermanos. Así que, hermanos, papás, felicidades, que Dios les dé mucha sabiduría, vaya que la necesitamos, y que Dios les bendiga abundantemente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en tu infinita sabiduría pusiste esa pieza increíble, Señor, como parte de la creación. Y podemos nombrar por nombre a cada uno, pero lo resumimos, Señor, hoy todos lo hemos dicho. Gracias por nuestro papá. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias. Porque, mi Dios, algo que entendemos es que no se trata de que sea el más fuerte porque levante muchas pesas, sino porque ha sido capaz de sostener su hogar, aun a pesar de las dificultades que se le puedan cruzar. Así que gracias, Padre, por la vida de nuestros papás, aquí en la iglesia, los que nos miran por transmisión y por los papás de cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias. Señor, qué sabio has sido. Bendíceles, fortaléceles. Y a los que también fungimos como hijos, a las hijas, a las esposas, danos sabiduría, Señor, para poder tener temple, para poder tener humildad, quebrantar el orgullo y poder, como dice tu palabra, darles bien todos los días. Nos hiciste diferentes, no pensamos igual. Y de ahí es donde entendemos, Señor, por qué Proverbios 26 nos habla del hombre de verdad. ¿Por qué Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa? Porque tú al unirlos forjaste nuestro hogar. Gracias entonces, Señor, por la gran decisión que tomaste de dar a cada uno de nosotros nuestros respectivos padres. Así que te damos la gloria a ti, Señor, y los honramos a ellos con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.